Muy buenas tardes, queridos hermanos, nuevamente junto a ustedes. Estamos en la última parte de este día sábado. Mis hermanos, saludamos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nuevamente se unen con nosotros de diferentes lugares de aquí de la ciudad de Santo Domingo, de Ecuador y fuera de Ecuador también. Por eso le enviamos un saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos. Queremos comenzar con algunos cantos, mis hermanos. Vamos a cantar el himno número 40, ¿ya? Himno número 40, Shalom. Dios debe su bendición. Vamos a seguir, mis hermanos, alabando el nombre de nuestro Dios. Un poquito más, mis hermanos, con los cantos que nos ayudan a nosotros a animarnos en el tiempo, aunque estemos pasando situaciones difíciles. Pero el Señor nos ayuda a cada uno de nosotros. Vamos a cantar el himno 102, mis hermanos, himno número 102. Cordero de Dios. De Dios eterno Rey, desde su trono descendió para pisar
Muy bien, queridos hermanos, en esta tarde les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se han dado cita nuevamente, mis hermanos, para abrir la palabra, escuchar la voz de Dios y estudiar temas que tienen que ver para nuestra salud espiritual, nuestro nuevo cambio nuestro estilo de vida, mis hermanos. Para eso le vamos a pedir que sea Dios que nos ayude. Vamos a tener una palabra de oración, mis hermanos. Querido Dios y Señor, en esta tarde, gracias por la oportunidad que usted nos da. Rogamos su bendición, su cuidado, mi Dios, y le pido, mi Dios, que bendiga el estudio y que podamos entender cuál es el plan que usted tiene para nosotros. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, como ustedes vieron ya el título, queremos ver, mis hermanos, esto allí. Me han hecho algunas preguntas sobre, mis hermanos, cómo desintoxicar mi cuerpo. También vamos a ir viendo, pero vamos a ver la parte del mensaje acá, mis hermanos. Ya, vamos a ver, mis hermanos, acá. Entonces, mis hermanos, una de las preguntas que siempre me han hecho es: ¿por qué tengo que irme al campo? ¿Por qué? Si aquí yo también puedo, yo también he vivido, he nacido y todo esto. Pero vamos a ver en la Biblia, mis hermanos, vamos a ver en la Biblia. El capítulo 12 del libro de Génesis. Capítulo 12 del libro de Génesis. Capítulo 12. Y nosotros vemos, mis hermanos, allí, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mis hermanos, y si quizás nosotros viéramos aquí, podríamos ver nosotros, mis hermanos, veamos capítulo 11, verso 27, para entender un poquito la biografía de este hombre Abraham. Mire cómo dice. Y quizá 11:26. Taré vivió, dice, 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y Harán. 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, la hija de Harán, padre de Milca. Y ahí nosotros podemos ver, dice, ahora el 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, y ahí están, 205 años, y murió Taré en Harán. Y ahora sí vamos a ver. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de la tierra, de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre,
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Mis hermanos, aquí nosotros podemos ver la historia, mis hermanos, el comienzo de un varón de Dios que decide obedecer a lo que el Señor le está mostrando. Y él sale, dice, de ahí. Sale de ahí, de Ur, de la tierra de su padre, de la casa, y se va. Pero también sale con un sobrino, sale con su sobrino, ya el hijo de su hermano, o sea, Lot, ya sale con su sobrino. Mis hermanos, y si nosotros vemos, al salir él, se va. Pero quiero seguir con la lectura. Versículo número 5. Número 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado, y a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Mis hermanos, aquí primeramente pudo ver, quizá este hombre, ¿cuántos años tenía? 75 años. Quizá le hubiera podido decir: Señor, pero considere mi edad, considere. Pues pienso que todo padre, el sueño de todo padre o toda madre, el sueño es tener sus hijos y que sus hijos después velen o por lo menos los acompañen. Y aquí vemos a este hombre que él dice que el Señor le dice: tienes que irte, tienes que salir a un lugar que yo te mostraré. No le mostró, o sea, Dios sabía, pero él no le mostró. Mis hermanos, aquí quizá vamos a ver las condiciones y las bendiciones. Condiciones y bendiciones. Mis hermanos, Dios solo le hubiera dicho la bendición. ¿Cómo lo iba a lograr? No le dijo. Solo dijo: yo te voy a bendecir el lugar donde yo te voy a mostrar. Y Abraham sale, sin preguntar, decir: pero por lo menos dame una pista. O quizá no se sabe si él dijo: pero es que donde hay calor no me gusta mucho. No, donde hay frío yo tampoco, yo no puedo. Él salió con su sobrino. Y se fue, dice. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el camino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. 8. Luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda. Y teniendo en Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Neguev. Versículo 10. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Mis hermanos, la pregunta que nos hacemos aquí es:
al chat que me enviaban, y sé que me está viendo la hermana, me preguntaban, pero hermano, ¿y si yo salgo y no me adapto, y no me va bien, y si la tierra no produce, y si las cosas están difíciles, y si yo ya he vendido mi casa, he vendido mis bienes, ¿qué pasará después? Mis hermanos, esto tiene que ser con un espíritu de confianza y fe y perseverancia. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Miren aquí este hombre. Pasó por momentos duros. Hambre, dice. Hambre. Y cuando vino el hambre, él se fue a vivir a un país desconocido, Egipto. Mis hermanos, a veces quizá cada uno de nosotros pensaremos, ¿y ahora cómo voy a suplir mis necesidades? ¿Cómo yo los voy a hacer? Mis hermanos, ya vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver un poquito más adelante. Y siguiendo con la lectura de este libro, mis hermanos, salid de las ciudades, dice, guiados por la providencia divina. Por eso tomé la vida de este hombre, él guiado por la providencia divina. Pero cuando hubo hambre, no es que Dios le dijo, no te vayas, quédate. No, Dios decidió que él pase esto. Y aún más, cuando él desciende mis hermanos, desciende para Egipto, le dice a su esposa, mire, él tenía 75 años, tal vez la esposa un poquito menor, pero ya estaban de edad avanzados. Y entonces le dice a su esposa, di que eres mi hermana. Ella dijo, y el faraón la quiso tomar como esposa, pero Dios intervino y no permitió. Mis hermanos, a veces nos podríamos decir, ¿va a haber situaciones difíciles? Claro que sí. No puedo decirle a mi hermano aquí, no, allá va a ser todo hermoso, todo va a estar bien. No. Habrá ciertos momentos, mis hermanos, que en la vida de algún miembro, o de usted, mi hermano, que su fe comience como a desfallecer, comience a desfallecer. Mis hermanos, o podríamos decir a diluirse, a perder el sabor, a perder, mis hermanos, ese calor, ese fuego. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Abraham no es que dijo, yo me regreso. Y miren, cuando él sale de allá de Egipto, ahora el capítulo 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, o sea, vuelve a su tierra, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Mis hermanos, nosotros podríamos decir, ay, vamos a tener dinero allá, no. Ese tipo de tesoros, no. Pero ahora el mejor tesoro, que vale mucho más que el oro, la transformación de nuestro carácter. Ese será mucho mejor, porque ese es el único que vamos a llevar al cielo, y ese es el único en el cual el Señor va a estar viendo. Entonces, mis hermanos, que cuando, y quizá no solamente eso, su salud física, su salud mental, su salud espiritual, mis hermanos, eso
pero hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Bueno, yo quisiera leer un párrafo de la Guiados por la Providencia, dice: a medida que Dios abra el camino, ha llegado el tiempo cuando, a medida que Dios abra el camino, las familias deberían salir de las ciudades, los niños deberían ser llevados al campo, los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. ¿Qué cosa dice? Un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Mis hermanos, no se está diciendo que usted se va a comprar una hacienda, no, sino como dice, un lugar apropiado, que sea vivible, que tenga agua, Si es posible, el lugar que se está viendo, mis hermanos, sea un lugar donde quizá tal vez haya árboles frutales. Eso nos va a ayudar. Eso va a ayudar. Apropiado, dice, como lo permitan sus recursos. Entonces, hay algunos que han comprado bastante terreno, pero es porque sus recursos tienen. Hay otros, como conocí un hermano allá en Perú, él solo había comprado 2 cuadras. 2 cuadras, vivían como 3 o 4 familias. Y la pregunta era, ¿se podían ellos sostener? Bueno, ellos habían hecho un mini sanatorio y tenían ellos una panadería y lo que más me impactó así, que ellos en ese lugar tenían panales para obtener aquella miel. Y sabe que de eso ellos se sostenían. Pero no les daban a aquellas abejas ni panela, ni agua, no, nada de eso. Dios tan bueno era así, que decía que ellos, ¿qué hacían? Ellos tenían bastantes cítricos, eso decía que esas tierras producían mucho limón, mucha mandarina, cítricos, piña y yuca. No producía mucho más, mis hermanos, pero ellos me contaban y me regalaron un poquito que ellos siempre tenían miel de abeja, jugo de limón, y le ponían agua. Y eso tomaban. Comían mucha cebolla porque como era seco les producía la cebolla colorada. Comían cebolla. Hoy cuando me di cuenta, aquellos rostros de aquellos niños, de aquellos jóvenes, eran limpios, rosados. Saben, uno se pone a pensar, y yo pensaba, pero ¿por qué no compraron más? Entonces dijeron, no había más dinero. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos siempre pensar eso, que a medida que Dios abra el camino, las familias deben salir, dice. Deberían ser llevados al campo, los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permita sus recursos. Aunque la casa sea pequeña, dice, debe estar rodeada por un terreno que pueda ser cultivado. ¿Qué cosa? Aunque la casa sea, ¿qué cosa? Pequeña, pero debe estar, ¿qué cosa? Debe estar, dice, cultivado. Debe estar cultivado, hermano, ¿de qué? Debe estar cultivado, mis hermanos, de huertos. De huertos. Entonces, mis hermanos, sería muy bueno que en la próxima semana comencemos, mis hermanos, a aprender cómo hacer huertos. Cómo hacer huertos. Cómo hacerlos. Ya deberíamos aprender cómo hacer los huertos. Por eso dicen, aunque la casa sea pequeña,
debe estar rodeada por un terreno que pueda ser cultivado. Que pueda ser cultivado. Sigue más diciendo, Dios ayudará a su pueblo. Los padres pueden conseguir apeas pequeñas en el campo como terreno de cultivo, donde sea posible tener huertos para cultivar verduras y frutos pequeños, con el fin de reemplazar la carne que tanto contamina la sangre vital que circula por las venas. Entonces, mis hermanos, cuando podemos ver esto aquí, una de las cosas así, escuché un testimonio de un hermano que cuando él supo que había que tomar una fruta, que también se la hacen ensaladas, pero sí es considerada fruta, el tomate, pero no el tomate de árbol, el tomate riñón, mi hermano, y él comenzó a tomar, le ayudó muchísimo. Y eso deberíamos, mis hermanos, nosotros recomendar, que toda persona se pueda tomar eso así, licuarlo en ayunas, lo va a cernir y tomárselo. Eso le va a ayudar mucho. Eso va a ayudarle. Mi hermano, esto es lo que nos está mostrando, dice. Reemplazar, dice, la carne. En esos lugares, los niños no estarán rodeados por las influencias. Sigo un poquito más para seguir con la vida. Por las influencias corruptas de la ciudad. Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales lugares fuera de las ciudades. ¿Qué dice? Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales lugares fuera de ¿dónde? De las ciudades. Entonces, mis hermanos, hasta ahorita nosotros, no sé, tal vez estoy hablando a algunos que tienen sus recursos, que se están comprando sus terrenos, como los hermanos allá en Chile. Ellos están comprando sus terrenos, algunos ya los tienen, pero en su mayoría nosotros no estamos en esos recursos, no los tenemos. Pero mis hermanos, deberíamos ponerlo en las manos de Dios y decirle al Señor que nos pueda, mis hermanos, nos pueda ayudar. Quisiéramos, mis hermanos, ver un poquito más. Muy bien. Ahora dejémoslo a Abraham allí y lo vamos a ver en otra parte. Capítulo 22. Capítulo 22. Capítulo 22. Aconteció, dice versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Me quedo con esta palabra, mis hermanos. En todo lugar donde el Señor nos lleve, no piensen que Él no nos va a probar. Él nos va a probar. Va a probarnos Él. Va a probarnos. Ahora, la prueba no es, mis hermanos, para destrucción, sino que es para nuestra madurez espiritual. Para nuestra, mis hermanos, para de esa manera crecer en nuestra fe. Y por eso dice, probó, dice. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en sacrificio, sobre uno de los altares que yo te diré. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas, el campo también nos va a ayudar a nosotros. El campo, mis hermanos, nos va a ayudar a ciertas cosas que amamos o que nos gusta.
y las podremos, mis hermanos, dejar. Y allí quizá solamente diremos, bueno, todo es de Dios. Yo también, diremos, mis hermanos, así. Entonces nos preguntamos, mis hermanos, en esta tarde. Y vamos a ver, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Mis hermanos, podríamos ver nosotros aquí que Abraham no estuvo pensando, Señor, ¿por qué me pides eso? No, él estuvo dispuesto a obedecer. Mire cómo dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días demoró? 3 días caminando. 3 días. Nos hacemos una pregunta. ¿Cerca o lejos? Saben, un día que fui con una hermana y un hermano a buscar unos terrenos y habíamos caminado, mis hermanos, nosotros como unas, pongámosle 3 horas. 3 horas. Y cuando llegamos a una casa y preguntamos el lugar donde íbamos y dijo, miren, de aquí puede caminar 1 hora más, 1 hora más, pero de ahí al lugar donde ustedes quieren llegar, por lo menos son de 4 a 5 horas. Nosotros dijimos, no, yo me regreso. El otro dijo, yo también me regreso. El otro dijo, no, yo ya no avanzo más. Mis hermanos, ¿y qué pasó? Nos regresamos. Aquí lo pongo a ver, Abraham. Con esto no quiero decirle que usted busque un terreno a 3 días de camino. No quiero hablarle de eso. Hoy quiero hablar, mis hermanos, de los puestos que son de avanzada. ¿Ya? Pero dice, al tercer día, Abraham alzó, dice su... ¿Cuánto tiempo demoró? No fue el primer día. Mis hermanos, el obedecer, no es que Dios ya pone la bendición ahí, no es que la bendición está ahí, a la vuelta de la esquina. Dios siempre quiere, siempre desea que nosotros busquemos, que tal vez tengamos que pasar situaciones difíciles para ver de qué lado nosotros estamos. Entonces nos preguntamos, mis hermanos, cuando dice al tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar. No es que estaba ahí, el lugar lo vio de lejos todavía. Y sigamos un poquito más. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora nos hacemos una pregunta. Si Dios le había dicho que lo ponga en sacrificio, ¿por qué dice y volveremos? Lo que pasa es que Abraham era un hombre de completa, ya ahora era un hombre de fe. Él tenía toda la seguridad de lo que Dios le había dicho. Y sigamos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el carnero para el holocausto?
Versículo 8. Respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Este es, como acabo de leer aquí, ¿qué dice? Dios, vuelvo a la cita nuevamente acá. Mis hermanos, ¿qué dice? Los padres deben conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada de un terreno que pueda ser cultivado. Aquí está. Dios ayudará a su pueblo, dice. Los padres, o sea, Dios ayudará. Mis hermanos, nosotros debemos entender que si la salida al campo es la voz de Dios, entonces, mis hermanos, no podremos nosotros comenzar a dudar. Pero antes de eso, debe haber, mis hermanos, mucha oración, bastante oración. Porque de lo contrario, mis hermanos, ir así nos va a pasar, mis hermanos, como Lot. ¿Ustedes saben lo que le pasó a Lot? Conocen. Él, por tomar una decisión rápida, como por donde ven los ojos, por donde alguien cercano quizá le estuvo diciendo, tal vez su esposa, y le dijo: mira, está bonito ese lugar, vamos allá, ahí sí vamos nosotros a mejorar nuestra vida. Mejoraron un tiempo, pero después, mis hermanos, nosotros sabemos en qué terminó. ¿En qué terminó, mis hermanos? ¿Ya? Cuando nosotros vemos esto, me pone a hacer recordar, mis hermanos, cuando Adán y Eva estuvieron, mis hermanos, allí en el huerto del Edén, ellos quizá debían, 3 cosas pudo pasar en ellos. Primero, debían ocuparse en la alegre tarea de cultivar el jardín. No era un jardín con flor, era un huerto grande. Tenía mucha agua porque dice tenía 4 ríos, algo más. Recibían, mis hermanos, la visita de los ángeles y escuchaban la instrucción que ellos les daban. ¿Saben, mis hermanos? Dios quiere que su pueblo vaya así. Mi hermano, escuché un testimonio de una familia que se fue al campo. Y entonces, un día, vecinos no tan cercanos lo llegan a visitar y les dice: oigan, ayer escuchamos unos cantos muy lindos, hermosos, y eso nos ha llenado de paz. Nosotros queremos saber quiénes son ustedes. Y el padre de familia le dice: ¿cuándo? ¿Ayer? Sí, ayer. Ayer escuchamos ahí donde se saben reunir. Y él le dice: no, ayer nosotros no fuimos allá. Nosotros nos reunimos en otro lugar. En otro lugar. Entonces la pregunta es: ¿quién eran? Eran los ángeles. Y le hago aquí, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, quizá ellos recibían la visita de los ángeles. La visita de los ángeles. Mi hermano, cuando termine, mis hermanos, el fin del tiempo de gracia, y cuando venga el decreto de muerte, cuando el pueblo de Dios ya no esté en los campos, sino ya esté en los lugares más difíciles, como es la montaña, ¿saben quién va a estar allá? Y le hago por seguro que los ángeles de Dios serán nuestros fieles guías y fieles compañeros.
Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es como Abraham. ¿Qué dice la Biblia? Aconteció que después de estas cosas probó Dios a Abraham y le dijo, y él respondió, heme aquí, y le dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, y ofrécelo. Él no estuvo ni siquiera diciendo ni a la esposa, ni a su hijo, ni a sus criados, a nadie le estuvo diciendo. Él únicamente estuvo para obedecer. Mis hermanos, cuando nuestras vidas están de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces pasará esto. Y los ángeles de Dios serán nuestros guías, serán nuestros compañeros y también serán nuestros guerreros. Porque aún Cristo todavía no ha venido. Y por eso me gusta el versículo 8, cuando Isaac le dice, y respondió Abraham, Dios proveerá. Mi hermano, ¿saben lo que significa Dios proveerá? ¿Qué es proveer? ¿Qué es proveer? Es como cuando usted trabaja en una empresa, en una compañía, y esa compañía le dice a usted, cada 22 o cada 23 de cada mes ya está su dinero ahí. ¿Usted qué hace el día 24 o 25? Toma su tarjeta o su libreta y va y solo va a sacar porque usted sabe, quizá, o le mandan un mensaje que ya está acreditado a su cuenta. Mis hermanos, hoy necesitamos nosotros acreditar en la cuenta del cielo. Hoy necesitamos, mis hermanos, acreditar para que todo lo que nosotros hayamos tenido guardado allá en los tiempos, mis hermanos, de prueba, los podamos nosotros, mis hermanos, obtener y los podamos nosotros recibir. Y quizá ahí podremos decir como Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dios proveerá. ¿Saben qué confianza, qué seguridad? Pero en la mente quizá de Abraham, él le iba diciendo, Señor, quizá él había una lucha acá adentro, pero solo había una confianza y una seguridad en el Dios a cual lo había conocido. Y él estaba tan seguro que Dios no le iba a fallar, que no lo iba a dejar. Y eso era verdad. Y mire el versículo siguiente. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí altar, y edificó un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Qué prueba tan dura, qué prueba para tan dura. Por eso quizá, como le decía Jim, mis hermanos, ¿cuál será la prueba más dura? La que pasó Adán y Eva, que solamente era de no comer el fruto. La otra prueba de este hombre de fe, de dar a su hijo. Yo creo que nadie hoy daría, mis hermanos, a su hijo. Yo creo que nadie mataría a su hijo. Y él estuvo dispuesto. La prueba que el Señor nos está diciendo es buscar un lugar. Pero quizá el enemigo nos pone situaciones, muchas cosas. Pero saben, Dios va a proveer y allá también Dios va a proveer. Y sigamos un poquito más. 10. Y extendió Abraham la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahora nos ponemos a pensar. Un Isaac. Él no toma resistencia. Él acepta lo que el Padre le dice. ¿Qué es su misión? Mis hermanos,
Esa es otra palabra que debemos nosotros saber. Sumisión. Mientras nosotros no sometamos nuestro yo y no lo pongamos a un lado y no nos sometamos a ser siervos de Dios, cuán difícil será, mis hermanos. Cuán difícil será. Quiero decirle a los hermanos, no sé si me escuchan, porque están cayendo una lluvia fuerte. No sé si me escuchan. Si me escuchan, ya, sigamos. Y mire cómo dice. 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que me temes a mí, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mis hermanos, cuando nosotros vemos esta parte de acá, mis hermanos, nos damos cuenta que cuánto nos falta a nosotros confiar y creer que Dios va a proveer. A veces fácil es decir, camino por fe, porque a veces por ahí tenemos un recurso guardado, por ahí tenemos una bendición, pero mis hermanos, cuando llegue ese tiempo, que no haya nada de eso, que no haya nada, qué difícil será, mis hermanos, allí, qué difícil. Y quiero seguir con la lectura. ¿Y qué hizo Abraham? Lo fue y lo llamó. Versículo 17. Dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Mi querido hermano, cuando nosotros vemos esto allí, qué más grande bendición. La más grande bendición que viene de parte de nuestro Dios. Quiero seguir con la lectura acá. Mire cómo dice: a medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente que ayudará a abrir el camino, pero cada que sea su esfera de influencia. Mis hermanos, entonces cuando nosotros vemos acá, mis hermanos, dicen, muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino, pero hasta que sea posible salir durante el tiempo que permanezcan en ellas. Si todavía no tenemos el terreno, si todavía no tenemos el lugar, mis hermanos, dediquemos nuestro tiempo a enseñarle a la gente, a mostrarle a la gente el evangelio del reino. Enseñémosle, mis hermanos, cómo cuidar su salud, cómo cuidar, mis hermanos, su salud. Y muchos quizá de nosotros conocemos, mis hermanos, hermanos, de ciertos tipos de tratamientos, mis hermanos, de tratamientos.
Ya. Yo quisiera, mis hermanos, darle un tratamiento ahora, mis hermanos, para que usted pueda desintoxicar su cuerpo, desinflamar su cuerpo, ya. Los ingredientes es un limón, ya, no, si quiere 1 o 2 limones, ya, limón, hoja de menta y jengibre. Y ahora sí le doy. Mi hermano, ¿qué va a hacer usted? 2 limones, ya. Esos 2 limones los va a cortar en rodajas. Los va a cortar en rodajas. En 1 litro de agua. Va a poner, mis hermanos, media pulgada de jengibre. Y si no, mi hermano, va a coger el jengibre y lo va a, ¿qué cosa? Va a rallarlo. Va a rallarlo. Puede ser media pulgada, que es, bueno, cada uno así, pero tiene unos 2 centímetros, o 1,5 centímetros. Y esto, mis hermanos, y esto, ¿qué va a ser? Las hojitas de la que se llama menta, y eso hay aquí en Ecuador, mis hermanos, va a hervir las rodajas de limón, el jengibre y unas 5 hojitas de esta menta. Ahora, si no tiene menta, utilice manzanilla. Si no tiene manzanilla, mi hermano, entonces puede hasta utilizar otra planta que se llama el toronjil. Mi hermano, esto allí. ¿Por qué el toronjil? Porque hoy en día la gente anda tan estresada, tan preocupada, y mi hermano lo hierve, lo va a hervir y va a tomar esa agüita. Por supuesto que lo va a cernirlo, y esa agüita, mis hermanos, la va a tomar. Ahora, por este tiempo, por el COVID-19, la va a tomar caliente, pero si no, la puede tomar, mi hermano, fresca. La puede tomar fresca. ¿Ya? Puede tomarla fresca. Mi hermano, eso va a ayudarle para personas que a veces tienen estrés, que tienen preocupación. ¿Ya? Ya les dimos los ingredientes. Va a tener 1 litro de agua, 2 limones que los va a poner, cortar en rodajas, media pulgada de jengibre, puede ser bien machacado todo esto allí, y unas 5 hojas de esta planta menta, y lo va a poner a hervir. Lo cierne y se toma. Acuérdese, mi hermano, de esto, y verá que Dios va a hacer las cosas. Por eso dice, a medida, dice, y sigo leyendo, durante el tiempo que permanezcan en ellas, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia, por muy limitada. Invito a cada uno de ustedes, mis hermanos, si aquellos desean nuevamente seguir el seminario médico misionero, estoy preparando nuevamente para aquellos que deseen, que nuevamente, mis hermanos, deseen seguir, Sigo con la lectura. Dice, existe una gran necesidad, dice, de que ahora se lleve a cabo tal cosa. Los que por fin han decidido salir, que no lo hagan en forma apresurada, como respuesta a un movimiento de agitación. ¿Qué dice?
existe una gran necesidad de que ahora se lleve a cabo tal cosa. Los que por fin han decidido salir, que no lo hagan, dice, en forma apresurada, como respuesta a un movimiento de agitación, o en forma imprudente, o de un modo que tal vez después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. 3 cosas: apresurada, mis hermanos, apresurada, imprudente, mis hermanos, apresurada de decir, uy, esto es... Y quizá la sierva de Dios está mostrando en el tiempo en que estamos viviendo. Mire cómo dice, en respuesta a un movimiento de agitación. Hoy en día la gente que dice, tienen razón, el campo es la bendición. Pero porque saben que acá en la ciudad están encerrados y tienen que salir todo cubiertos, todo tapados, todo eso. Y cuando éramos enseñados a tener toda la libertad, ir donde mi amigo, mi hermano, mi familiar, visitarlo, caminar con toda seguridad. Entonces, de un movimiento agitado, en forma imprudente, o de modo que tal que tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. No deben realizarse movimientos imprudentes, dice, motivados por el consejo, y ahí ella muestra, de salir de Batilcrí. No hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darte libremente a todos los que se la pidan, sin reconvenir a nadie. Todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar y luego dejar que actúen. ¿Qué dice? Aconsejar e informar. Mis hermanos, el mayor consejo es la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Pero si a alguien así le gustaría, mis hermanos, también estamos, que podemos nosotros ayudar con los sencillos conocimientos que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Ya? Y quizá antes de seguir quisiera, mis hermanos, quisiera ver un poquito más, me quedé allí, dice, imprudente, dice, libremente de todos, que le pidan sin reconvenir. Todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar, y luego dejar que actúen bajo la dirección divina y enteramente dispuestos a conocer a Dios y a obedecerle. Me siento preocupada, dice, cuando considero que puede ser que haya incluso algunos que nuestros profesores que necesitan el equilibrio proporcionado por el juicio sólido, los mensajeros que lleven el mensaje de misericordia a nuestro mundo, que cuenten con la confianza del pueblo, serán buscados como consejeros. Aquellos hombres que no poseen una experiencia de la vida práctica deben actuar con mucho cuidado, porque corren el riesgo de aconsejar sin saberlo de lo que sus consejos pueden inducir a llevar a cabo otras cosas. Mis hermanos, y quizá yo miraba algunas de las cosas, las condiciones, cómo escogió el Padre para su Hijo Jesús aquí en esta tierra. Primero, Él tenía un hogar, mis hermanos, apartado en los collados, dice, de Galilea. Esta familia se mantenía por el trabajo honrado y digno. El Señor Jesús vivía una vida sencilla, pero ¿sabe qué? Tenía una lucha diaria con las dificultades y las penurias, porque era una familia de recursos muy bajos. La abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre. Las horas de estudio junto a su madre, con el rollo abierto de las Escrituras. La tranquilidad de la aurora o el crepúsculo del verdeante valle. La tranquilidad, las santas actividades de la naturaleza. El estudio de la creación, la providencia y así como la comunión del alma con Dios. Mis hermanos, cuando nosotros vemos esto allí, esto es lo que el Señor Jesús
lo hizo. Y nosotros nos preguntamos, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Sigo con la lectura acá. Algunos hombres comprenden claramente los problemas que tienen habilidad para aconsejar. Esto es un don de Dios. En los momentos cuando la causa de Dios necesita palabras certeras, solemnes y sólidas, pueden hablar en forma tal que las mentes perplejas y en la oscuridad lleguen a captar con un repentino rayo de luz. La conducta que deben seguir que los que se hayan mantenido perplejos y los que hayan desconcertado durante semanas y meses, mientras estudian el problema, se produce un esclarecimiento, una iluminación del camino que está delante de ellos. Esto me pongo a pensar, mis hermanos, que tanto los 3 jóvenes que pasaron 10 días con este tipo de alimentación, cuán discernimiento tenían, qué sabiduría tenían ellos. También nosotros nos preguntamos, mis hermanos, en este momento. Dios quiere llevarnos, pero Dios quiere que nosotros tomemos la decisión de estar preparados, mis hermanos. Estar preparados. Sigamos un poquito más. Y quizá nos preguntamos, ¿cuál es, mis hermanos, el consejo de Dios para el remanente? Mensajes Selectos, tomo 2, página 409, dice: salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirir una porción de tierra. Por eso decía que de acuerdo a sus recursos. Cuando habla de porción, aquellos que pueden más, quizá podrán adquirir más, pero aquellos que tienen menos recursos, pues podrán comprar poco terreno. Y dice, a una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Entonces nosotros nos preguntamos, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo? Abraham, él decidió y obedeció, pero cuando tuvo que ser probado, mis hermanos, allá en el campo también seremos probados. Y probados porque vamos a ser sellados. No es que vamos al campo sellados, sino que vamos a hacer ¿qué cosa? Allá, mis hermanos, comienza la preparación de nuestro carácter para recibir el sello de Dios o para recibir la marca de la bestia. Las dos cosas. Mis hermanos, quizá voy a ver otras citas. Dicen, hay que trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. ¿Cómo será trabajar? Haciendo, mis hermanos, la obra médico-misionera. Haciendo, mis hermanos, ayudando en la salud de la gente. En la salud. Y para eso nosotros tenemos, mis hermanos, que aprender y nosotros tenemos que prepararnos. Voy a seguir leyendo. Dice, la conducta que deben seguir, la respuesta a las preguntas que los que se han mantenido perplejos y los que han desconcertado durante semanas y meses, mientras estudian el problema, se produce el esclarecimiento, una luz ilumina el camino que está delante de ellos, porque el Señor ha dejado brillar su luz. Y ellos ven en sus oraciones que son contestadas y que su camino se ilumina. Pero puede ser que se den consejos imprudentes, que solo digan que deben salir de Battle Creek a pesar que no haya
a pesar que no haya claramente definido. Entonces, mis hermanos, cuando vemos nosotros esta parte acá, recordemos, mis hermanos, que tenemos que hacerlo con oración. Tenemos que hacerlo, mis hermanos, no de manera apresurada, no de manera, mis hermanos, así, como decía acá, permítame, imprudente, ni apresurada, ni prudente, ni por miedo, sino que, mis hermanos, tendríamos que hacerlo siempre con oración. Y en la misma cita de Mensajes Selectos, tomo 2, página 410, dice: hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensaje de Dios es: no serán amonestadas las ciudades, pero pero no por el pueblo que vive en ellas, sino mediante las visitas realizadas para advertirles de lo que acontecerá sobre la tierra. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos esta parte de acá, nos damos cuenta, mis hermanos, que Dios tenía un mensaje para Lot, que Dios tenía un mensaje. Él tuvo que salir de manera tan apresurada porque no había otro tiempo. Será, mis hermanos, que cada uno de nosotros no vamos, quizá por pensar que todavía no es, pero quiero decirles, mis hermanos, que ahorita quisiera hablar al asunto del juicio, un poquito en esta parte. Mis hermanos, desde 1844 comenzó el juicio investigador de aquellos que murieron, Pero, mis hermanos, aquellos que murieron en el mensaje. Pero, mis hermanos, cuando se termine el juicio de los muertos, comenzará el juicio de los vivos. Y nosotros nos preguntamos: ¿estoy preparado yo para eso? ¿Será que me encuentro? ¿Será cuando yo sea aprobado voy a pasar esa prueba? Mire a Abraham, una prueba. Pero él no tuvo miedo ni tuvo temor, sino que él decidió conforme Dios quiere. Mis hermanos, y quizá podríamos ver la historia de un hombre llamado Lot. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Finalmente, Lot perdió todo lo que allí había conseguido. Sacó su familia de Sodoma, pero no pudo sacar la influencia de Sodoma de sus corazones. Y cuando nosotros vemos esto allí, cuando dice de sus corazones, no solamente de su esposa, sino también, mi hermano, de sus dos hijas. Mire, ¿qué tenían en el corazón ellas? Verdaderamente, eso nos damos cuenta, que la influencia, mis hermanos, que uno recibe en un lugar, eso le va a afectar, o para bien, o para mal. Entonces nosotros debemos decir, ¿qué vamos a hacer? Dice, como lo hizo Abraham, quien, aunque vivía en tierras en estas condiciones, era riquísimo, dice, en oro y en plata. Usted dirá, ¿será que voy a ser yo rico allí? Mi hermano, lo único que le digo es que usted va a ser rico en su carácter, en la transformación de nuestra vida. Así que, mi hermano, en esta tarde quisiera seguir un poquito más, pero no sé si me escuchan de acuerdo a la lluvia que está. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos, mis hermanos, esta parte de aquí, entonces nos damos cuenta
en qué tiempo y en qué momento nos encontramos. Yo quisiera, mis hermanos, para un poquito avanzar, tocar, mis hermanos, en el libro de Lucas. Vayamos al libro de Lucas. Libro de Lucas. Lucas 8:22. Lucas 8:22. Y aquí, mis hermanos, a pesar que lo habíamos tomado, pero aquí me gustaría, mis hermanos, en esta tarde, en esta parte del tiempo, dejarle a usted, de parte de Dios, un mensaje. Y aquí, mis hermanos, vamos a ver tres cosas. Capítulo 8, verso 22. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y pasaron. ¿Qué les dijo ahí el Señor? Les prometió, que dijo: pasemos ¿a dónde? Al otro lado. Pasemos. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Será que el Señor sabía que iba a venir una tempestad, se iba a levantar, y un viento y agua iba casi a hundir la barca que iban? Por supuesto. Pero Dios, si les hubiera dicho, ellos no hubieran querido pasar, no hubieran querido ir. Allí nosotros vemos, mis hermanos, esta primera parte, la promesa de Dios. Mis hermanos, ahí nosotros vemos, mi hermano, Dios le hace, mis hermanos, una promesa y les dice: pasemos. Dios ha prometido en su palabra, mis hermanos, Dios ha prometido en su palabra que Él va a proveer de las cosas al lugar donde nosotros vayamos a obedecer, que Él va a proveer de las cosas. Pero tampoco ha dicho que allá en el campo va a ser todo suave, todo fácil. No, mi hermano, Él no ha prometido eso. Solo Él ha prometido que sus promesas nunca faltarán. Eso sí, eso ha prometido Él. Por eso les digo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y si de ahí nosotros vemos un poquito más con la lectura, que ustedes me pueden ir siguiendo, la Biblia dice que se desencadenó una gran tempestad de viento, de lluvia, y que parecía que la barca se hundía. Pareció que la barca se hundía. Y ellos, en esa desesperación, en esos momentos difíciles, el Maestro, el Señor Jesús, estaba acostado, estaba dormido. Ahora le hago una pregunta: ¿no sabía Él? Claro que sabía, porque Él es Dios. Él es Dios. Y entonces ahí ellos comienzan a llamarlo, a despertarlo, a buscarlo. Pero ¿sabe cuándo lo buscaron? Cuando quizá tenían grandes dificultades. Hoy en día mucha gente a veces desconfía de las promesas de Dios, desconfía de lo que Dios puede hacer. Y cuando, mis hermanos, y cuando ya sea demasiado tarde, cuando quieran buscar, la otra es la presencia de Dios. Cuando quieran buscar la presencia de Dios, será demasiado tarde. Aquí Él estaba dormido. Un día el Señor Jesús saldrá del lugar santísimo, del santuario celestial, y mis hermanos, esa presencia que estuvo por tanto tiempo ahí, por tanto tiempo, ya no estará más. Y muy pronto está, mis hermanos, por terminar eso. No sabemos. Y después de eso, mis hermanos, solo viene la destrucción y las plagas. Así es, mi hermano, entonces, cuando nosotros vemos esta parte así de acá. Primero, entonces, vemos las promesas de Dios.
Dios ha prometido a su pueblo que los que obedezcan serán bendecidos, que los que obedezcan serán cuidados, que los que obedezcan serán protegidos, que los que obedezcan se suplirá y Dios proveerá de las cosas. Pero la pregunta es, quizá estamos creyendo en las promesas, pero nos preguntamos, ¿estamos viviendo ante la presencia de Dios? ¿Estamos viviendo ante la presencia de nuestro Dios? Entonces la otra parte es la presencia de Dios. Aunque parecía que Cristo estaba dormido y los discípulos le despertaron. Mi hermano, cuando nosotros vemos aquí en esta parte, nos damos cuenta, mi hermano, que el día que nosotros desconfiamos o dudamos o ponemos a un lado las promesas, la presencia de Dios también se alejará de nosotros. O también, o podría decir, nos alejamos de su presencia. Caminamos en camino oscuro, un camino lleno de ¿qué? Camino lleno de tristeza. Y así quizá algunos hemos estado. Pero si seguimos un poquito más con la lectura, la palabra de Dios muestra que cuando vino la tempestad, ellos estaban tan tristes allí y lo levantaron, y cuando Él se levanta, Él reprende al mar, Él reprende a las olas y reprende al viento y le dice: calla, enmudece. Quizá les digo ahí, mis hermanos, y Él retiene todo eso. Esa agua que parecía embravecida y que quería destruir todo a su paso, ahora se pone tan tranquila ante la presencia de Dios. Así también nosotros, mis hermanos, primero debemos confiar en las promesas, vivir ante la presencia de Dios, y lo último que vamos a ver es el poder de Dios. Dios tiene poder. Si no, quizá usted haga la prueba, coja un poco así de agua, un poco de agua, y riéguela en la tierra. ¿Qué va a pasar? La tierra se la va a coger. Mi querido hermano, versículo 25, y les digo: ¿dónde está vuestra fe? Oh hombres de poca fe. Mis hermanos, el poder de Dios se va a manifestar, pero si obedecemos a sus promesas, si estamos viviendo ante su presencia, y allí sí estemos seguros que el poder de Dios estará con cada uno de nosotros. Estará con cada uno. Mis hermanos, por esta parte vamos nosotros a dejarlo allí, porque la lluvia cada día está más fuerte. Cada día está más fuerte, mis hermanos. Y quiero decirles que el día de mañana no tenemos reunión, pero el día lunes sí, si es la voluntad de Dios, a las 7 de la noche. Eso sí, queremos en este momento agradecerles, mis hermanos, pero recordemos todo esto. El Señor quiere darnos sus promesas. No debemos apartarnos de su presencia, y el poder de Dios se va a manifestar. Que Dios lo bendiga, mi hermano, que Dios pueda cuidarlo. No sé si escucha el himno. Himno número 40. Shalom, shalom,
Mi querido hermano, si es la voluntad de Dios, el día lunes 7 de la noche nos encontraremos, mis hermanos, día lunes 10 para las 7 vamos a estar poniendo himnos para cantar. Y recuerden, la próxima semana queremos estudiar sobre el santuario. Todavía, mis hermanos, nos falta estudiar los 144.000. Vamos a estudiar eso también, mis hermanos, el santuario, el juicio, el concepto bíblico del juicio, mis hermanos, dejarlo bien claro para cada uno de ustedes. Deseo que el Señor los bendiga, que tengan una feliz semana y Dios mediante nos veremos, mis hermanos, Dios mediante nos veremos el día lunes, pero vamos a terminar con una oración. Querido Dios y Señor, le damos gracias por su bondad, por su misericordia. Le pedimos, oh Dios, que usted bendiga a cada uno de mis hermanos nombre por nombre, que usted los ayude, supla sus necesidades. Y le agradecemos por esta lluvia, mi Dios, y que así también, oh Dios, nosotros seamos llenos de esa lluvia del Espíritu Santo, del poder, oh Dios, que ayudará para predicar este Evangelio. Acompáñenos, mi Señor y Dios, todo lo dejamos en sus manos, en el nombre y por Cristo Jesús. Amén y amén.